Kerem Bürsin, como uno de los actores más populares de Turquía, siempre ha sido uno de los nombres que atrae gran atención en el mundo de las revistas. Bürsin, que suele estar en la agenda por su belleza, su exitosa carrera como actor y su vida privada, volvió a llamar la atención con su última declaración. Esta confesión, que comenzó con las palabras "Sí, amigos, rompimos, pero luego", tuvo un efecto impactante tanto en los fans como en el mundo de los medios. Después de estas palabras, muchas preguntas aparecieron en la mente de todos. ¿Por qué se fue Kerem Bürsin? ¿Quién fue la persona con la que rompió? ¿Y qué quiso decir con "pero entonces"? Estas preguntas apuntan a una nueva era en la vida privada del famoso actor. ¿O esta revelación revela una nueva verdad sobre su relación pasada? Esta impactante confesión de Kerem Bürsin revela no solo la separación, sino también el complejo proceso emocional detrás de esta separación. Aunque las rupturas son una situación frecuente en la vida de nombres famosos, esta afirmación de Kerem Bürsin llama especialmente la atención. Porque esta vez no solo habla de una separación, sino también de lo que pasó después. Esta situación señala un acontecimiento que dejó profundas huellas en el mundo emocional de Kerem Bürsin. Es necesario entrar en los detalles de esta afirmación para entender cuál fue el evento que puso fin a la relación y cómo lo que sucedió después afectó la vida de Kerem. En esta serie de vídeos descubriremos la verdad detrás de esta sorprendente declaración de Kerem Bürsin. ¿Qué acontecimientos obligaron a Kerem a hacer esta confesión? ¿Qué pasó después de la ruptura? Y lo más importante, ¿qué quiso decir con "pero más tarde"? Para encontrar las respuestas a todas estas preguntas, examinaremos paso a paso los procesos emocionales por los que pasó Kerem Bürsin y el detrás de escena de la separación. En esta serie discutiremos en detalle la agitación emocional de Kerem Bürsin después de la ruptura, su decisión de reunirse con su exnovia y los efectos de este proceso en su vida. Mire este vídeo hasta el final para descubrir los hechos detrás de la declaración de Kerem, los acontecimientos que pusieron fin a su relación y los acontecimientos que tuvieron lugar después. Comenzamos con el primer episodio para conocer con todo detalle este punto de inflexión en la vida de Kerem Bürsin y los pasos que dio tras la separación. La declaración de Kerem Bürsin, "Sí, amigos, rompimos, pero luego", causó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Esta inesperada confesión sorprendió no solo a sus fans sino también al mundo mediático. Entonces, ¿por qué Kerem Bürsin hizo esta declaración de separación? ¿Cuál fue el motivo de la separación? ¿Y cómo ocurrió esta separación? Kerem Bürsin es conocido como una persona que siempre muestra una actitud elegante y respetuosa. Sin embargo, esta vez optó por compartir uno de los momentos más especiales de su vida con su declaración. Para entender cómo y por qué tuvo lugar la separación, es necesario examinar primero lo que pasó Kerem en esta relación y cómo se desarrolló esta relación. Kerem Bürsin siempre ha sabido afrontar el intenso ritmo de su carrera y las dificultades de su vida. Sin embargo, la situación que enfrentó esta vez parece haber dejado una profunda huella en su mundo emocional. Romper es siempre un proceso difícil y esto no fue diferente para Kerem. Sin embargo, las razones detrás de la separación y cómo tuvo lugar este proceso pueden estar ocultas en la declaración de Kerem. En esta sección intentaremos descubrir los hechos detrás de la declaración de separación de Kerem Bürsin. ¿Cómo se tomó la decisión de Kerem de poner fin a esta relación? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta decisión? ¿Y cómo afectó este proceso la vida de Kerem? Para encontrar las respuestas a todas estas preguntas, analizaremos con todo detalle este proceso de separación por el que pasó Kerem Bürsin. ¿Cómo repercutió en su carrera y en su vida privada esta separación, que supuso un importante punto de inflexión en la vida de Kerem Bürsin? ¿Qué pasó durante este proceso de separación y cómo fue afectado Kerem por este proceso? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, examinaremos paso a paso los hechos detrás de la declaración de Kerem Bürsin. En esta sección, exploraremos este proceso con usted para saber por qué y cómo ocurre la separación. También examinaremos en detalle las fluctuaciones emocionales que experimentó Kerem Bürsin durante este periodo y los efectos de esta separación en su vida. La declaración de Kerem revela no solo una separación, sino también el complejo proceso emocional detrás de esta separación. Por lo tanto, no olvides ver este episodio hasta el final para comprender los hechos detrás de la declaración de Kerem. Continúe viendo este episodio para saber cómo y por qué ocurrió la separación y la agitación emocional que experimentó Kerem en este proceso.